Buenos días a todos. Damos inicio a este periodo de ordinario de sesiones para presentar el caso de Gustavo Petro Urrego versus el Estado colombiano. Tendrá el uso de la palabra la Comisión Interamericana por escala de 5 minutos para que presente aquí los resultados de su investigación, su informe de fondo. Paso seguido le daremos la palabra a los representantes de las víctimas para que amplíen la situación fáctica relevante para los asuntos de este caso. Y finalmente le haremos el uso de la palabra al Estado colombiano para que presente aquí sus consideraciones frente a lo que se enuncia en esta audiencia. No siendo más, damos el uso de la palabra para que inicie la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Buenos días, honorable presidente de la Corte. Buenos días, representantes del Estado. Buenos días, representantes de las víctimas. Mi nombre es Leonardo Quiroga Jordán. Represento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, facultado por el artículo 24 del Reglamento Interno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Soy delegado en este tribunal para representar el caso del señor Gustavo Francisco Petro Urrego, bajo los parámetros del artículo 35 y 50 del Reglamento Interno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Procedo a realizar cargos contra el Estado colombiano, en adelante el Estado. Determinaciones de hecho sobre Gustavo Francisco Petro Urrego. La presunta víctima tiene actualmente 58 años, según informó la parte peticionaria. Gustavo Petro ha tenido participación en la vida política de Colombia desde 1981, habiendo sido concejal de Zipaquirá, miembro de la Cámara de Representantes del Departamento de Cundinamarca y luego en 2 ocasiones por circunscripción de Bogotá. En 2006 fue electo senador de la República. En las elecciones de 2010 fue candidato a la presidencia de la República de Colombia. El 30 de octubre del 2011 ganó las elecciones para la alcaldía de Bogotá por el movimiento progresista. Dentro de los hechos relevantes que esta comisión encuentra, que mediante resolución 5 del 2014 expide la medida cautelar 1374 del 13, en la cual se solicita al Estado colombiano que suspenda inmediatamente los efectos de la decisión del 9 de diciembre de 2013 emitida y ratificada por la Procuraduría General de la Nación el 13 de enero del 2014, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego y pueda cumplir con el periodo para el cual fue elegido como alcalde en la ciudad de Bogotá el 30 de octubre del 2011, hasta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se haya pronunciado sobre la petición individual. Segundo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con el informe 016, expide informe de admisibilidad aprobado por la Comisión en su sesión del 2070 celebrada el 6 de diciembre de 2016, periodo ordinario de sesiones, en el cual declara admisible la presente petición en relación con los artículos 8, 23, 24 y 25 de la Convención Interamericana en conexión con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 1.2 del mismo instrumento. Declarar admisible la presente petición en relación con el artículo 5 de la Convención Americana. Adicionalmente, el Consejo de Estado de Sala Plena del Contencioso Administrativo profiere sentencia magistrado ponente César Ramiro Cortés en Bogotá a los 15 días de noviembre del 2017. Demandante Gustavo Francisco Petro Urrego, demandado a la Nación, en donde declara la nulidad de los siguientes actos administrativos: decisión de única instancia proferida por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación de fecha 9 de diciembre de 2013, mediante la cual interpuso sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 15 años al señor Gustavo Petro Urrego. Segundo, decisión del 13 de enero de 2014 proferida por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, que resolvió no reponer y en consecuencia confirmar el fallo de única instancia. Ahora paso a hacer el análisis de derecho y la comisión procede a formular 3 cargos contra el Estado colombiano. Primer cargo: violación de los derechos políticos en relación con artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana. Pasaré a hacer unas consideraciones generales de modo abstracto
y luego iré al caso en concreto. Según el artículo 23.2 de la Convención Americana, reconoce y protege la participación política a través del derecho al sufragio. Dice textualmente: la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, y esto lo quiero resaltar, o condena por un juez competente en proceso penal. La Comisión considera que el derecho a ser elegido a un cargo de elección popular, así como completar el respectivo mandato, constituye uno de los atributos esenciales que integran los derechos políticos, y en este caso estarían ustedes violando el derecho que tienen las personas al sufragio. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también se refirió a la inhibición colectiva de los derechos políticos en el caso Farkas versus Lituania, indicando que la inhabilidad irreversible del presidente de la República para ser miembro del Parlamento puede no resultar proporcionada a las exigencias de mantener el juego democrático. En este mismo caso, el tribunal enfatizó el rol del electorado y la manera en que dicho rol se ve afectado por una inhabilidad de dicha naturaleza. Esto es consecuente con lo anterior. Están violentando el derecho de los electores. La Comisión estima que la institución de funcionarios de elección popular, tanto de naturaleza severa en dicha posición como por el impacto de las mismas, tienen desde una dimensión colectiva de los derechos políticos. Este es en el caso López Mendoza versus Venezuela, donde un ente administrativo impidió la elección de este señor, destituyó. Análisis en concreto. En el presente caso, el Procurador General de la Nación impuso sanción de destitución e inhabilitación general por el término de 15 años a la víctima el 9 de diciembre de 2013 por la suscripción de un contrato interadministrativo y la expedición de dos decretos de la Alcaldía de Bogotá, el 564 y el 570. Asimismo, impuso nuevamente inhabilitación especial el 27 de julio de 2016 por la emisión del decreto 4002 que modificó las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial. La Corte observa que las sanciones de destitución e inhabilitación del señor Pedro Rego no fueron interpuestas por un tribunal penal mediante condena en firme como lo exigen los estándares indicados con anterioridad. Artículo 23.2. Resulta evidente que las sanciones de destitución e inhabilitación resultaron incompatibles con el artículo 23 de la Corte Interamericana en los términos analizados en la sección anterior. Además de esta conclusión, la Corte considera sumamente preocupante la reciente promulgación por parte del Estado colombiano del artículo 5 de la Ley 1864, el cual sanciona con pena de prisión entre 5 y 9 años a quien sea elegido para un cargo de elección popular estando inhabilitado por decisión judicial, disciplinaria o fiscal. Aquello constituye otra violación a los derechos políticos del señor Pedro Urrego, quien no ha sido inhabilitado mediante proceso, y reitero, penal con condena en firme como lo exige la Convención. La Comisión no deja de notar que la defensa principal del Estado colombiano es que la Corte Constitucional ya analizó la posibilidad de que el Procurador General de la Nación inhabilite por vía disciplinaria y estableció que la misma no viola la Convención Americana. Es de recordar al Estado que los órganos del sistema interamericano es a quienes corresponde interpretar la Convención Americana y por lo tanto determinar si dicha interpretación judicial es o no conforme a dicho instrumento internacional. En virtud de lo anterior, en el primer cargo, el Estado colombiano es responsable por la violación del artículo 23.1 y 23.2 de la Convención Americana. Segundo cargo, derecho a las garantías y protección judicial. En este encargo estamos diciendo que el Estado colombiano desvió el poder judicial hacia un ente administrativo y se violan las garantías establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana. No se limitan esto a procesos penales, sino se aplican a procesos de otra naturaleza, específicamente cuando se trata de procesos sancionatorios. La Comisión recuerda que las garantías de independencia, competencia e imparcialidad que deben ser satisfechas por las autoridades que tengan a su conocimiento los procesos disciplinarios al
construir una función material, jurisdiccional y un presupuesto esencial del debido proceso con independencia de la autoridad disciplinaria no sea formalmente un tribunal. Con respecto al derecho a recurrir, la Comisión recuerda que dicho derecho se reconoce en el debido proceso legal de un procedimiento sancionatorio disciplinario y es una garantía primordial cuya finalidad es evitar que se consolide una situación injusta al ser recurrido ante la misma persona y no un superior jerárquico. Finalmente, la Comisión recuerda que el Estado está en la obligación general de proveer recursos judiciales efectivos a las personas que aleguen ser víctimas de violaciones de derechos humanos, artículo 25, los cuales deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso, artículo 8.1, para que exista un recurso efectivo. No basta que este esté previsto legalmente, sino que debe ser realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación de derechos humanos y proveer lo necesario para remediarlo. En el caso concreto, la garantía de imparcialidad objetiva de la autoridad disciplinaria, en el presente caso, en los dos procesos disciplinarios que se impusieron sanciones de inhabilitación a la presunta víctima y en uno de ellos destitución, tanto los pliegos de cargos como las sanciones disciplinarias fueron emitidos por el mismo órgano, siendo ustedes juez y parte. Con respecto al proceso, el pliego de cargos fue formulado el 20 de junio del 2013 por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación y la decisión sancionatoria fue emitida el 9 de diciembre del 2013 por la misma Sala. Con respecto al segundo proceso, los cargos fueron formulados el 10 de agosto del 2015 por la Procuraduría General de la Nación y la decisión sancionatoria fue emitida el 27 de junio del 2016 por el Procurador General de la Nación. Mismo ente. Un minuto. La Comisión observa que en el presente caso, de cumplir ambas funciones en ambos procesos de formular cargos y luego de ellos proferir una sanción resultó problemático frente a la garantía de imparcialidad. Tercer caso, igualdad ante la ley y protección judicial. La Comisión y la Corte Interamericana han señalado que el principio de igualdad y no discriminación constituye el eje central y fundamental del sistema interamericano de los derechos humanos. Acarrea obligaciones erga omnes de protección en vinculación a todos los estados y en general a los efectos con respecto a terceros, inclusive particulares. En el caso concreto, la Corte Interamericana, la Corte como la Comisión se han referido a la desviación de poder como mecanismos a través de los cuales los recursos legítimos de administración de justicia son utilizados con finalidades no declaradas y no evidentes a primera vista y que tienen el objeto de establecer una sanción implícita con una finalidad distinta. Concluimos que el Estado es responsable por la violación de los derechos de las garantías judiciales, derechos políticos, igualdad ante la ley y protección judicial establecido en el artículo 8.1, 8.2, 8.2, literal H, 23.1, 23.2, 25.1 de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en artículos 24, 1.1 y 2 del mismo instrumento en perjuicio de Gustavo Francisco Petro Urrego. Muchas gracias a los representantes de la Comisión. Damos paso a la intervención de los representantes de la víctima. Tienen un espacio de 5 minutos para que recreen lo que consensualmente consideren relevante para esta audiencia. Tienen el uso de la palabra. Muchas gracias, honorable juez. Muchas gracias, honorable juez. Buen día para todos. Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representantes de la Comisión Interamericana y a los representantes del Estado. Es un gusto para mí estar aquí como representación de la víctima. Mi nombre es Andrés Ballesteros y pertenezco al colectivo de abogados José Andrés Restrepo y a la Asociación para la Promoción Social Alternativa MINCA. En esta audiencia que nos convoca, queremos impulsar la violación de los derechos a las garantías judiciales, derechos políticos, igualdad ante la ley y protección judicial establecidos en los artículos 8.1, 8.2, 8.2, literal H, 23.1, 23.2 y 25.1 de la Convención Americana
en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 24, 1.1 y 2 del señor Gustavo Francisco Petro Urrego, toda vez que mientras se desempeñaba como alcalde mayor de Bogotá, fue sometido a una serie de procesos disciplinarios sancionatorios por parte del Procurador General de la Nación, donde le impusieron una sanción de inhabilitación con el objeto de propiciar su salida del cargo para el que fue electo. Esto como una represalia a su ideología política y gran acogida popular generó en Colombia. En el marco de estos procesos disciplinarios se cometieron una serie de violaciones al debido proceso, a la facultad de inhabilitar por vía disciplinaria con que cuenta el Procurador General de la Nación, que resulta contraria completamente a la Convención Americana. A modo de embosar o poner en contexto los hechos, queremos realizar una línea de tiempo que muestre las actuaciones sistemáticas llevadas a cabo por el Estado colombiano para afectar los derechos políticos del señor Gustavo Petro. Es claro que el señor Gustavo Petro tiene una respetable carrera política desde el año 1981 mediante cargos de representación popular. Fue calificado como el mejor congresista de la última década. Sus debates lograron desentrañar la trama de corrupción en el país, las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia, conocidas como los falsos positivos, y la relación existente entre los políticos tradicionales y fenómenos del parlamentarismo, entre muchos otros senados casos, señalados casos. Asimismo, se presentó como candidato a la alcaldía de Bogotá, y es así como el 30 de octubre de 2011 ganó estas elecciones. Ahora bien, mediante auto de 275 del 2011, la Corte Constitucional declaró que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, una dependencia de la Alcaldía Mayor de Bogotá, incumplió las órdenes proferidas en la sentencia T-724 de 2003 y los criterios generales fijados en el auto 268 de 2010, referidos a la obligación de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de definir un esquema de metas a corto plazo destinado a la formalización y regulación de la población recolectora de Bogotá, con el objeto de cumplir con el orden anterior. La Alcaldía Mayor de Bogotá constituyó una empresa pública para asumir la prestación de servicio de aseo a partir del 18 de noviembre de 2012, fecha en la que finalizaba la concesión de este servicio público a favor de los operadores privados. Siendo importante señalar que este cambio tenía la intención de incluir a la comunidad recicladora en la prestación del servicio público de aseo, la cual ha sido históricamente discriminada. A mediados de diciembre de 2012 se produjo un colapso en la recolección de basuras en el tránsito entre el sistema público y el privado. Dicho colapso se dio luego de que los operadores privados que prestaban el servicio se negaron a retornar los vehículos compactadores y otros equipos técnicos que, pese a que era su obligación, según los términos del contrato de concesión, no lo hicieron. Dicha reversión no se dio toda vez que los operadores salientes manifestaron que no estaban obligados a devolver los vehículos, y debido a esto, dicha cláusula no se encontraba pactada. Esto a fin de acudir a otras instancias y entorpecer la puesta en marcha del nuevo esquema de aseo propuesto por el señor Gustavo Petro, que no es una acción dañina, perversa y contraria al ordenamiento jurídico. En razón de lo anterior, se iniciaron investigaciones penales y disciplinarias contra el señor Gustavo Petro. El 28 de octubre de 2013, en vista del inminente fallo sancionatorio y la posición parcializada de la Procuraduría General de la Nación durante el proceso disciplinario, el señor Gustavo Petro, por intermedio nuestro, realizó una petición ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por violaciones de derechos humanos cometidas a perjuicio de él. El 9 de diciembre de 2013, la Procuraduría declaró responsable disciplinariamente al señor Petro por incurrir en faltas gravísimas de acuerdo al Código Disciplinario Único, sancionándolo con 15 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos. Contra la anterior decisión, interpusimos recursos de reposición, al cual fue resuelto negativamente el 13 de enero de 2014, confirmándose la decisión anterior. El 18 de marzo de 2014, la Comisión solicitó la adopción de medidas cautelares a favor del señor Gustavo Petro. Entonces, a su época, el alcalde mayor de la ciudad de Bogotá
y requirió a Colombia que suspendiera inmediatamente los efectos de la decisión del 9 de diciembre de 2013 emitida y ratificada por la Procuraduría General de la Nación. El 20 de marzo de 2014, el presidente de la República no acudió a la solicitud de la Comisión y mediante el decreto 570 ejecutó la destitución del señor Gustavo Petro y nombró como alcalde encargado a Rafael Pardo Güeda, dando muestra de su desinterés por los derechos políticos de las personas votantes y del señor Gustavo Petro. El 24 de marzo de 2014, el gobierno nacional se retiró de la audiencia celebrada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre restricciones a los derechos políticos de las personas, alegando que cualquier información deliberada en esta audiencia debilitaría su defensa ante la denuncia interpuesta por el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. El 28 de marzo del 2014 presentamos una demanda de nulidad de restablecimiento de derecho en contra de las decisiones del 9 de diciembre y del 13 de enero de 2014. El 21 de abril de 2014, en relación con la acción de tutela en la que solicitamos el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana, el Tribunal ordenó al presidente de la República aplicar las medidas cautelares y suspender la aplicación del acto administrativo de la Procuraduría que sancionaba al señor Gustavo Petro. El 23 de abril de 2014, por medio del decreto 797, el presidente de la República deja sin efecto el decreto 570, por la cual se dio el reintegro del señor Gustavo Petro a la alcaldía mayor de Bogotá. Para el 13 de mayo del 2014, el Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de ambas decisiones hasta que se pronunciase sobre el fondo del asunto. Por otra parte, el 21 de noviembre de 2014 se hizo público que la Fiscalía archivaría la investigación penal por falta de mérito. El 17 de marzo de 2014, la Sala Plena del Consejo de Estado dejó firme la suspensión provisional de las decisiones al resolver un recurso de súplica presentado por el Ministerio Público. No habiendo terminado las acciones ante la jurisdicción contenciosa administrativa por la primera sanción de la Procuraduría, el 27 de junio de 2016, la Procuraduría General de la Nación profiere una segunda sanción consistente en la suspensión e inhabilitación por 12 meses por supuestas irregularidades cometidas en la expedición del decreto del Plan de Ordenamiento Territorial. Según lo anterior, el 27 de junio de 2016 fue sancionado fiscalmente por las tarifas del Servicio de Transporte Público Transmilenio y se le impuso una multa que llegaba casi a los 72 millones de dólares. Esta multa fue consecuencia de establecer tarifas especiales para la hora pico y para la hora valle en Transmilenio. En virtud de lo anterior, el 16 de julio de 2016 presentamos recursos de nulidades en contra de la decisión de la Contraloría, los cuales fueron denegados el 25 de julio de 2016. Asimismo, se presentó una nueva nulidad el 27 de julio de 2016, la cual se denegó el 3 de agosto del mismo año. Con el ánimo de agotar todas las instancias existentes, presentamos recursos de reposición, los cuales fueron denegados el 27 de octubre de 2016. Asimismo, se presentó recursos de apelación, los cuales fueron resueltos negativamente el 29 de noviembre del 2016. El 17 de agosto del 2017, el Congreso de Colombia promulgó la Ley 1864, que establece en su artículo 5 lo siguiente. Artículo 389, la elección ilícita de candidato. El que sea elegido para un cargo de elección popular, estando inhabilitado para desempeñarlo por decisión judicial disciplinaria o fiscal, incurrirá prisión de 4 a 9 años y multa de 200 a 800 salarios legales mensuales vigentes. Para entender mejor este artículo, basta con echar un vistazo a los hechos que acabo de narrar, que revisar quiénes fueron los honorables representantes autores de dicha ley, a saber, Edward Rodríguez, Tatiana Cabello, Álvaro Hernán Prada, Pierre Eugenio García, Esperanza Pinzón, Ciro Ramírez, Carlos Cuero y Alfredo Ramos Maya. Todos ellos pertenecientes al partido político Centro Democrático, o como mejor se conoce, al uribismo, siendo esta una conducta típica, el complemento perfecto para la situación actual en que se encuentra el señor Gustavo Petro. Al llegar a este punto, quiero demostrar
que las sanciones impuestas y la normatividad emergente tenían como objetivo frenar al señor Gustavo Petro en su aspiración a cargo público del presidente de la República en las elecciones que se llevarían a cabo el 27 de mayo de 2018, pese a que contaba con mucho apoyo popular según las encuestas de la época. Afortunadamente, en noviembre de 15 de 2017, el Consejo de Estado anuló el fallo que habilitaba por un periodo de 15 años para ejercer cargos públicos al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Sin embargo, según el comunicado del 24 de octubre de 2018, la Corte Constitucional, en la sentencia C-101 del 2018, determina que la inhabilidad deriva del no pago de las condenas por responsabilidad fiscal, que esto no es inconstitucional ni contraría el bloque de constitucionalidad, afectando con ello al señor Gustavo Petro, toda vez que la sanción fiscal interpuesta por la Contraloría de Bogotá por las tarifas del servicio de transporte público Transmilenio S.A. asciende a más de 217.000 millones de pesos, es decir, como lo dije anteriormente, casi 72 millones de dólares. Y pues sabemos que esto es una cifra totalmente impagable por el señor Gustavo Petro y por cualquier otra persona. En lugar, lo coloca en una lista de deudores fiscales que lo impide posesionarse en cualquier cargo público, lo que significaría para el señor Gustavo Petro la muerte política, siendo actualmente senador de la República y parte de la oposición que ejerce el control político y legislativo y ejecutivo en Colombia. Consideramos que el Estado colombiano violó los derechos políticos en relación con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, ya que el artículo 277, numeral 6 de la Constitución reconoce la facultad del procurador de disciplinar a funcionarios públicos y contempla como sanción la desvinculación del cargo. Asimismo, el artículo 44 del Código Único Disciplinario contempla como sanción disciplinaria la inhabilitación y, conforme a los estándares interamericanos, una restricción a los derechos políticos debe efectuarse por un juez competente a través del proceso penal. Además, la sanción fiscal es por un monto impagable, como dije anteriormente, y coloca en la lista de deudores fiscales que le impide presentarse en cualquier otro cargo público. Dicho lo anterior, existe una violación del derecho a la igualdad, debido a que el proceso disciplinario contra Gustavo Petro por parte del Procurador General de la Nación ha sido el resultado de un ejercicio discriminado por expresiones políticas alternativas a las dominantes. Y la conducta del entonces procurador era sesgada contra los funcionarios públicos de tendencia política distinta a él, y en cambio era laxa cuando se trata de otros funcionarios que tenían nexos con parapolíticos. Muchas gracias a los representantes de las víctimas. Tienen el uso de la palabra los representantes del Estado para que puedan presentar aquí sus consideraciones frente a lo que acaba de ser presentado en esta audiencia. Tienen el uso de la palabra. Muchas gracias, señoría. Un saludo para los presentes, representantes de las víctimas, igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A continuación, se expondrán los alegatos del Estado respecto a los hechos relacionados en donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto con la presunta víctima Gustavo Petro, responsabilizan al Estado colombiano presuntamente por la violación de las garantías judiciales, derechos políticos, igualdad y no discriminación a la protección judicial, establecidos en los artículos 8.1, 8.2, 8.2H, 23.1, 23.2, 24 y 25.1 de la Convención Americana. Cabe recalcar que únicamente, exclusivamente se habla sobre los cargos establecidos por la Comisión y por la víctima. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica, en el día de hoy representado por William Josimar Valenzuela y mi compañero Carlos Fuentes, presenta a continuación los alegatos en concordancia con lo manifestado por el Consejo de Estado cuando se describe mediante sentencia 2014-360 la conciencia que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar la ley colombiana. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de las leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, y el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad.
entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. El artículo 93 de la Constitución Política prevé que el Estado colombiano reconoce los principios de derecho internacional. Asimismo, los artículos 26 y 27 de la Ley 32 de 1985, aprobatoria de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, disponen que el Estado debe cumplir los tratados de buena fe, principia pacta, subservanda y prohíben invocar disposiciones de derecho interno para incumplir los tratados internacionales. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Artículo 27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. En este sentido, Colombia, como un Estado parte del Pacto de San José de Costa Rica, celebrado en 1969, se obliga a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que está sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, conforme al artículo 1 de la Convención, de tal manera que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionadas en el artículo 1 no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Presidente, con su venia, mi compañero desglosará acá cada uno de los cargos establecidos por la Comisión y por la víctima de una manera sucinta. Por consiguiente, en el informe de fondo presenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el numeral 4, análisis de derechos, literal A, derechos políticos, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana, después de describir el contenido del artículo 23 y 23.2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, consideró que el Estado colombiano violó el artículo 23.2 de la Convención de una manera arbitraria. En ese sentido, se equivoca la Comisión al mencionar que las decisiones de la Procuraduría General de la Nación en el presente caso se tomaron de una manera arbitraria, pues se demuestra todo lo contrario, ya que las decisiones obedecen a procedimientos legítimos, serios e imparciales, con fundamento en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por su parte, la legitimidad de la Procuraduría General de la Nación se la otorga la Constitución Política de Colombia en el artículo 277, numeral 6, cuya facultad ha sido analizada tanto por la Corte Constitucional en sentencia C028 de 2006 como en sentencia unificada T12 del 2013. Además, el Consejo de Estado en sentencia CE 2014-00360 mediante la interpretación constitucional y convencional respectivamente, con lo cual se determinó la legitimidad de la facultad disciplinaria de investigar y imponer sanciones a funcionarios de elección popular por parte de la Procuraduría General de la Nación. Vale la pena resaltar que todo ello en armonía con el artículo 23 de la Convención, pues así lo permite el artículo 30 de la misma Convención cuando permite que las leyes nacionales que prescriban restricciones al ejercicio de derechos y libertades lo haga atendiendo a razones de interés general, lo cual aconteció en el presente caso. Por lo tanto, las competencias y facultades de la Procuraduría General de la Nación no deberían ser cuestionadas ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, toda vez que la misma entidad ha demostrado eficiencia en sus situaciones disciplinarias en otros procesos que involucran actores de elección popular, como es el caso de la investigación que se hizo el alcalde del caso de la masacre de Mapiripán. Resulta pues evidente que la Procuraduría General de la Nación desarrolla una función fundamental para el control político y disciplinario de los funcionarios públicos elegidos por voto popular, sin que a la luz de la convencionalidad que efectúa el Consejo de Estado le prohíba a la Procuraduría General de la Nación el destituir e inhabilitar funcionarios públicos que no hayan incurrido en actos de corrupción. Entonces, si bien es cierto se debe ajustar las normas locales cuando estas son contrarias a los tratados internacionales, también es necesario hacer una previa convencionalidad de la norma doméstica, pues muchas veces esta no es contraria. No obstante, sí lo es en la interpretación que se le ha dado por las altas cortes, así lo determina. Lo anterior se entiende mejor al citar el artículo El imperio del hiperpresidencialismo del doctor Fernando Aurelio Guerrero Cárdenas,
su ordenamiento jurídico interno con el fin de suprimir de él la censura previa y se adecúe a lo contemplado en los artículos 1.2, 2 y 13 de la Convención, que garantiza el respeto y el goce del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Esto implicó que el Estado chileno modificara el artículo 19 de su Constitución de 1980, que disponía que la ley estableciera un sistema de censura para la exhibición y publicidad de la producción cinematográfica y fijara las normas generales que regirán la expresión pública de otras actividades artísticas. Esta eliminación de la censura cinematográfica permitió la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo, una película en ciencia ficción que narra la vida de Jesús cambiando sustancialmente el momento de la crucifixión. Concluimos con este caso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene facultad de ordenar a un Estado que cambie hasta sus preceptos constitucionales para que estos se adecúen a lo pactado en su tratado internacional. En segundo lugar, recientemente la Corte Interamericana ordenó al Estado de Costa Rica, en un plazo de 6 meses y un año, modificar lo establecido mediante sentencia de la Corte Constitucional, la cual indicó que al decidir sobre la inconstitucionalidad, del decreto que regulaba la fecundación in vitro, prohibió indirectamente su práctica, a condicionar el uso de su técnica futura a procedimientos que garanticen la protección absoluta de la vida del embrión. A través de la prohibición de desechos de embriones, la tendencia a ser fuente de interpretación desde su promulgación puede ser considerada una expansión de la Constitución costarricense. Por tanto, la orden de la Corte del mismo modo afecta también las interpretaciones constitucionales del máximo guardián de la Constitución local. Por lo anterior expuesto, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano determina que el Estado colombiano no es responsable por la violación de los artículos 23.1 y 23.2 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Gustavo Francisco Petro Urrego. En cuanto a los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, que la Comisión Interamericana menciona en su informe de fondo en el numeral 4, análisis de derecho, literal B. En este punto, la Comisión Interamericana, después de describir la norma en referencia a la materia, concluye que es relevante para el presente caso el derecho a contar con una autoridad disciplinaria competente, independiente e imparcial, el principio de presunción de inocencia, así como el derecho a recurrir a fallo sancionatorio ante instancia superior y o judicial en relación con la protección judicial. A continuación, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano demostrará que esta conclusión es del todo errónea, pues analizando el caso en concreto y la convencionalidad de los artículos 8 y 25 de las normas de la Convención efectuada por el Consejo de Estado, se puede decir que la Procuraduría es independiente e imparcial por cuanto sus facultades, de las que habla el artículo 277 de la Constitución Nacional, se encuentran en armonía con la naturaleza propia del sistema penal colombiano. Así, respecto al poder disciplinario atribuido a la Procuraduría General de la Nación, la Constitución delimitó claramente la competencia otorgada a este en cuanto a la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, el ejercicio preferente del poder disciplinario y la realización de investigaciones e imposición de sanciones. Como es lógico, la regulación de las faltas, procedimientos y sanciones le corresponde dictarlas al legislador. A pesar de ello, el constituyente fue un poco más allá y una vez estableció varios de aquellos comportamientos potencialmente lesivos de los deberes funcionales de los servidores públicos, con lo cual le dio categoría de faltas disciplinarias, por lo que lo sometió a un procedimiento abreviado, pero siempre compatible con el debido proceso constitucional, y radicó la competencia para su investigación y sanción de manera exclusiva en el Procurador General de la Nación. Por consiguiente, se equivoca la Comisión cuando dice que en el presente caso no hubo imparcialidad, ya que el recurso de apelación no lo conoció un superior jerárquico, desconociendo que se trata de un proceso de única instancia, como procedimiento abreviado compatible con el debido proceso. Ello debido a la naturaleza jurídica de las decisiones de las autoridades disciplinarias y a la existencia de medios judiciales suficientes para impugnarlas, y por esa vía solicitar el amparo de los derechos que se consideran han sido violados, pues la normatividad aquí mencionada no se opone al deber de asegurar un recurso judicial efectivo para la protección de los derechos. En efecto, el ordenamiento jurídico colombiano consagra las posibilidades de hacer acciones judiciales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para controvertir las decisiones adoptadas en instancias disciplinarias, y en otros casos también es posible acudir también a la acción de tutela para controvertir dichas decisiones. Por lo tanto, se demuestra que existe en el Estado colombiano un amplio abanico de recursos judiciales
la materia de vía de constitucionalidad. Por lo que insiste la defensa en resaltar que sí existen garantías judiciales y protección judicial, pues está claro que el marco normativo nacional responde a la necesidad de asegurar un correcto cumplimiento de los deberes y obligaciones de la administración, lo cual obedece a la noción del debido proceso legal. Por otro lado, menciona la Comisión de Derechos Humanos sobre el derecho de petición presentado por el señor Gustavo Petro en cuanto al alcance del derecho a recurrir tanto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Han indicado que este implica un examen por un juez, un tribunal distinto y de superior jerárquico, tanto de aspectos de hecho como de derecho de la decisión recurrida. Debe proceder antes que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Debe ser resuelto en un plazo razonable, debe ser oportuno y eficaz, es decir, debe dar resultado o respuesta al fin para el cual fue concebido. En relación con lo anterior, es de gran extrañeza para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano que la petición elevada por el señor Gustavo Petro se presentara con anticipación al conocimiento del fallo que lo sancionara disciplinariamente, pues nótese la fecha de radicación de la petición del 28 de octubre de 2013 y la fecha del fallo sancionatorio posterior de fecha 9 de diciembre de 2013. Cabe entonces preguntarse si no debió de admitir la petición por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más cuando a nivel interno se le concedieron medidas cautelares de suspensión del fallo sancionatorio como respuesta a la acción de nulidad del establecimiento del derecho presentada por el señor Gustavo Petro el día 28 de marzo de 2018, lo cual le permitía continuar ejerciendo sus derechos políticos. Por consiguiente, surgen las siguientes preguntas. ¿Acaso se agotaron los recursos internos previos a la erradicación de la petición? ¿Acaso no es bien conocida la sentencia del Consejo de Estado de fecha 15 de noviembre de 2017 que declaró la nulidad del acto que lo sancionó? ¿Acaso el ordenamiento jurídico colombiano no cuenta con mecanismos idóneos para garantizar los derechos a quienes han sido investigados disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación? Queda demostrado que el Estado colombiano tiene un ordenamiento jurídico garantista que no admite el cuestionamiento de su competencia, independencia e imparcialidad. Del mismo modo se equivoca la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos cuando menciona que el Estado colombiano no cumple a la fecha de presentación del informe de fondo un plazo razonable para resolver el caso del señor Gustavo Petro, desconociendo que las medidas cautelares se extinguen con el fallo que resuelve el conflicto. Luego no resulta algo de vida o muerte que obligue al órgano jurídico colombiano a dictar un fallo con premura a este caso en particular. En virtud de lo anterior, se muestra ante la honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado colombiano no es responsable por la violación de los derechos establecidos en los artículos 8.1, 8.2h y 25.1 de la Convención Americana. Damos gracias a los representantes del Estado por la intervención aquí presentada. Por solicitud de la Comisión Interamericana, damos un espacio de 30 segundos para la presentación de los alegatos finales.
Bien, tienen el uso de la palabra los representantes de la comisión para que presenten aquí su conclusión final frente a lo que ha sido presentado por parte del Estado colombiano. Tienen el uso de la palabra. Buenas tardes, Melissa Lorena Sánchez Uribe, delegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Concluye respecto a lo que dice el Estado, que se contradice al decir que tiene el mecanismo idóneo para resolver el caso en concreto, ya que, y después decir que posteriormente la Constitución política necesita una reforma. Eso respecto al primer cargo del que hablaba. También queremos manifestar que la Convención fue creada para la protección de los Estados aliados, fue creada por ustedes mismos, lo cual genera deberes y obligaciones para efectuar su cumplimiento. Por ello, recomendamos adecuar la legislación interna, ya que su norma se sometió por voluntad propia a respetar dicha convención, norma que fue creada incluso después de firmar y ajustarse en el año 1985 a nuestra convención. Recomendamos dejar sin efecto los actos administrativos sancionatorios que impusieron sanciones de inhabilitación al señor Gustavo Francisco Petro Urrego, de forma tal que pueda ejercer libremente sus derechos políticos, incluyendo su derecho al sufragio pasivo. También recomendamos reparar integralmente las violaciones de derechos declaradas en el presente informe, incluyendo el aspecto material e inmaterial. Como lo había dicho, también recomendamos adecuar la legislación interna, en particular las disposiciones de la Constitución Política y del Código Disciplinario Único, que contemplan respectivamente la facultad de destituir e inhabilitar a funcionarios de elección popular por parte de la Procuraduría General de la Nación en el ejercicio de su potestad disciplinaria. Recomendamos adecuar la normativa penal para asegurar que no se incluyan las referencias a la vía disciplinaria o fiscal en los tipos penales relacionados con la elección de las personas inhabilitadas. En todo caso, el Estado deberá abstenerse de aplicar el tipo penal previsto en el artículo 5 de la Ley 1834 de 2007, tomando en cuenta las determinaciones sobre la inconvencionalidad de la destitución disciplinaria o fiscal sin condena penal en firme. Recomendamos adoptar las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para asegurar la imparcialidad de la autoridad disciplinaria, de forma tal que la autoridad que establece los cargos no sea la misma llamada a determinar la responsabilidad disciplinaria, ya que, como se había manifestado, no estamos de acuerdo de que la Procuraduría General de la Nación sea principal. Recomendamos adoptar las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para garantizar la posibilidad efectiva de recurrir fallos disciplinarios ante autoridad distinta de la que determinó la responsabilidad disciplinaria, asegurando que se permita una revisión integral de los fallos sancionatorios. Y por último, recomendamos adoptar las medidas necesarias para asegurar que las acciones judiciales de nulidad y el restablecimiento de derechos sean resueltas en un plazo razonable, incluyendo aquellas de competencia directa del Consejo de Estado. Damos gracias a la intervención final de la Comisión Interamericana. Tienen el uso de la palabra los representantes de víctimas. Muchas gracias, señor juez. Muy buen día para todos, ilustres representantes de la comisión, ilustres representantes del Estado colombiano. Quisiera, en este caso, que se tenga en cuenta todo el contexto histórico y la línea de tiempo que ha sido describida por mi colega, en la cual se da cuenta que el Estado colombiano, por intermedio de sus instituciones, ha generado unas situaciones especiales, unas sanciones extraordinarias que están afectando, y como ya lo había dicho anteriormente mi compañero, le están declarando, le están
realizando la muerte política a mi defendido. Para el caso, quiero controvertir de una manera general el hecho que el Estado colombiano diga que fue garantista en el proceso disciplinario que se llevó en contra de mi defendido. Toda vez que si miramos el primer fallo disciplinario, obró por el hecho de cambiar el sistema o la forma de recolección de basuras, generando con ello un caos en ciertos días en Bogotá. Sin embargo, durante nuestra defensa en esa etapa administrativa o bueno, disciplinaria, que a mi parecer y al parecer de la defensa es algo caprichosa, no tuvo en cuenta el contexto y las situaciones especiales que se dieron con esto. Primero, esto no obedeció a un capricho de mi defendido, esto obedeció a la orden de la Corte Constitucional que exigía manejar ese tipo de acciones o de recolección de basuras, ese esquema, con la inclusión de los recolectores o los recicladores existentes en Bogotá. Para ello, el distrito realizó un estudio previo donde evidenció que la empresa adscrita a la Alcaldía Mayor de Bogotá podría realizar dicha recolección y asimismo incluir a los recicladores de Bogotá. Cuando vemos esto, vemos que los particulares hacen unas artimañas jurídicas y estropean la planeación creada, no entregando las maquinarias o los vehículos compactadores, que era obligatorio en esta concesión, que terminaba ese día. No lo hicieron. Aducieron que no lo entregaban porque no se pactó la cláusula, pero la ley 80 es clara con decir que aunque no se pacten, se entiende por incluida en el contrato de concesión. Entonces ahí nos empezamos a fallar y nos afectaron. De todos modos salimos avante con esa situación. Ahora bien, si no les parece importante que hayan existido varias sanciones disciplinarias fiscales en contra de mi defendido, miremos el tema que ya se exprimió anteriormente. ¿Quiénes propusieron la ley que añadía un artículo al Código Penal con razón a todos estos hechos que estaban ocurriendo en esa época? Todos eran del grupo del Centro Democrático. Ahora miremos a qué partido político pertenece el señor procurador o el señor ex procurador de la época. Miremos a qué partido político representa, al Centro Democrático o al mal llamado uribismo. Entonces, estas situaciones especiales son un contexto que debemos analizarlo para revisar por qué se tomó la decisión, por qué hicieron todo este poco de sanciones disciplinarias en esta época. Ahora bien, el proceso disciplinario que fue sometido Gustavo Petro no cuenta con las debidas garantías en lo que tiene que ver con imparcialidad, presunción de inocencia, derecho de defensa, actividad probatoria y revisión. Para estos casos es el procurador quien resuelve el recurso de reposición, por lo que no existe doble instancia. Asimismo, en cuanto a la imparcialidad y presunción de inocencia, vimos desde el pliego de cargos, en su contra existían afirmaciones y calificaciones de su gestión como alcalde, como el hecho de decir improvisación, falta de planeación, que desvirtúan su presunción de inocencia y ponen en tela de juicio la imparcialidad de la autoridad disciplinaria, lo cual lo fuimos revirtiendo, desvirtuando, pero como vuelvo y lo digo, esta acción es caprichosa, lo único que aducen es que no lo aceptan. Ahora bien, existe una violación del derecho de integridad personal del señor Petro, adicional de esto, sin mencionar la violación a los votantes que creen en
en las políticas y en los esquemas que él está proponiendo. Miremos, cuando fue a la alcaldía de Bogotá, fueron más de 729.000 votantes que creyeron en él. Por ello ganó. Ahora, miremos las votaciones presidenciales. 8.029.080. Esto fue una cifra histórica. Con esto no estamos coartando simplemente al señor Petro a sus derechos políticos, sino al derecho que tienen todas estas personas de votar por la fórmula que está representando este señor. Y en ese caso, están dando la opción. Si no lo metemos a las elecciones presidenciales, ¿por quién votamos? Por el que está en las encuestas, por el único que hay, por el menos malo, o voto en blanco. Entonces, estas situaciones especiales son necesarias que se analicen dentro del contexto de toda esta decisión que va a tomar la honorable Corte. Ahora bien, qué pena, señor juez, un segundito. Veo que el Estado colombiano toma la analogía de otros casos en los que ha aplicado la Corte. Si nos vamos a ese caso, entonces analicemos el caso de Leopoldo López contra Venezuela, en donde fue sancionado y tiene al igual unas sanciones fiscales que lo están inhabilitando, que lo inhabilitaron para presentarse a cargos públicos. Y si miramos, el caso fue fallado a favor. Entonces, apliquemos la analogía y apliquemos ese caso también para la decisión que va a tomar la ilustre Corte. Muchas gracias. Gracias a los representantes de las víctimas. Tienen un espacio corto de los representantes del Estado para su presentación final. Muy buenos días. Agradecimiento a la Corte por el espacio. En cuanto a las recomendaciones que nos hace la Comisión, queremos dar respuesta. Y continuamos con respecto a dejar sin efecto a los actos administrativos sancionatorios que se le impusieron de inhabilidad al señor Gustavo Petro, de forma tal que pueda ejercer libremente sus derechos políticos, incluyendo su derecho al sufragio pasivo y a reparar integralmente las violaciones de los derechos declaradas en el presente informe, incluyendo el aspecto material e inmaterial. Se da por concluida esa recomendación con la sentencia C del 2014, 360, que declaró la nulidad de la sanción del 9 de diciembre del 2013, que sancionaba al señor Petro y que lo obligaba o le ordenaba a la reparación en mención. En cuanto al tema de actuar con respecto a la legislación interna, las disposiciones de la Constitución Política y del Código Disciplinario Único, que contemplan respectivamente la facultad de destituir o inhabilitar a funcionarios de elección popular por parte de la Procuraduría General de la Nación en el ejercicio de su potestad disciplinaria. Queremos decir también que el Estado colombiano se mantiene en su compromiso de convencionalizar, en el caso de ser necesario, aquellas normas del ordenamiento jurídico que en la interpretación jurídica resulten contrarias a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, lo cual no obedece a que se deba necesariamente retirar normas de la Constitución Nacional o realizar modificaciones de forma a los mecanismos jurídicos que, como se demostró, resultan indiscutiblemente idóneos y eficaces para investigar y sancionar a los funcionarios públicos, incluso los de elección popular, por intermedio de la Procuraduría General de la Nación. También queremos hacer referencia con respecto al caso del señor Leopoldo López y Venezuela. Ahí podemos también evidenciar de que Venezuela es un país que es totalitarista. Realmente, para el tema del señor Gustavo López es totalmente diferente, porque realmente no hay garantías por el tipo de sistema que tiene interno. Y pues podemos identificar pues que ahí no hay una analogía clara, como lo hace referencia el compañero de víctimas. También pues vemos el tema
de Pacas versus Lituania. Ahí vemos que la institución del presidente fue por más de temas de corrupción. Vemos que no hay un sistema que pronto pueda investigar como lo tiene el sistema colombiano, el tema de la Procuraduría, que es una entidad autónoma e idónea. Y también nos damos cuenta que el tipo de Estado que vemos allá es un Estado parlamentario, muy diferente al de nosotros. Bueno, siguiendo con la intervención, la providencia constitucional no está dentro de los supuestos que doten de competencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, compete al Consejo de Estado la convencionalidad de las normas domésticas a los tratados internacionales para determinar la luz de la Convención de los Derechos Humanos si existe o no contrariedad, lo cual resalta nuevamente la defensa, deja por fuera la competencia y facultad de la Procuraduría General de la Nación para investigar y sancionar a funcionarios públicos, incluso los de elección popular. De lo contrario, tendríamos cientos de víctimas en Colombia que por decisiones sancionatorias de la Procuraduría General de la Nación, lo cual es completamente inaceptable. De acuerdo a la Ley 1864 del 2017, que tanto preocupa a la Comisión y a las presentes víctimas, no procede para el caso en concreto y no se debe debatir ante la Corte Internacional de Derechos Humanos bajo supuestos hipotéticos de lo que le podrá pasar en particular al señor Gustavo Petro, desconociendo las garantías judiciales que ofrece el ordenamiento jurídico colombiano. Para estos controles corresponde bien sea a la Corte Constitucional con control constitucional o en casos excepcionales al Consejo de Estado mediante control de constitucionalidad. Muchas gracias. Gracias a los representantes del Estado por su intervención. Esta honorable Corte da por terminada esta audiencia y este periodo ordinario de sesiones. Gracias a todos. Las clases de Derecho Internacional Público tienen en su fase final este tipo de audiencias de simulación de casos reales, ya sea fallados en la Corte Interamericana o por fallar. Y este es un ejercicio en donde los estudiantes se expresan y materializan todo lo aprendido en el semestre en relación con los sujetos de Derecho Internacional Privado, en específico sobre el Derecho Interamericano.